En este caso vamos a ver tensiones normales en sistemas de fuerzas. En este caso tenemos una barra sólida que es sostenida por 4 eslabones y dice cada uno tiene una sección transversal rectangular uniforme de 9 milímetros por 60 milímetros. Es decir, hay 2 eslabones conectando B con D y hay 2 eslabones conectando C con E, y estos pernos que los conectan cada uno dice que tiene 25 milímetros, mientras que los eslabones tienen dimensiones de 9 milímetros por 60 milímetros. Determinar el valor máximo del esfuerzo normal en los eslabones que conectan los puntos B y D, es decir, en estos dos de aquí, y en los eslabones que conectan los puntos C y E. Entonces, para determinar los esfuerzos normales, como saben, tenemos que conocer las áreas, que en este caso tenemos todas las dimensiones disponibles, y las fuerzas, que en este caso van a estar determinadas por esta fuerza de 90 kilonewtons que nos va a generar reacciones en B y en C. Entonces empezamos determinando eso, cómo va a incidir esta fuerza externa a nuestras fuerzas internas y así determinar los esfuerzos normales. Entonces empezamos con nuestro diagrama de fuerzas para determinar las reacciones. Está la fuerza de 90 kilonewtons y la reacción en BD y la reacción en CE. Como saben, estos sentidos son arbitrarios, pueden elegir cualquiera, pero luego si nos sale negativo tenemos que tomar en cuenta que el sentido es el contrario al que hemos asumido. Entonces, de este diagrama de la barra ABC podemos sacar 3 ecuaciones: sumatoria de fuerzas en Y, en X y sumatoria de momentos en cualquier punto. La sumatoria de fuerzas en X no existe, no hay fuerzas horizontales. La sumatoria de fuerzas en Y me generaría 2 incógnitas, reacción en BD y reacción en CE, por lo cual vamos a hacer una sumatoria de momentos. Y en este sentido pueden elegir el punto B o el punto C. Yo elegí el punto C, pero es indiferente. Entonces, hagamos la sumatoria. Vamos a considerar los momentos antihorarios como positivos y los horarios como negativos. Entonces tenemos que 90 kilonewtons está a una distancia de 0,5 más 0,8 metros del punto C y genera un momento horario, por lo cual es negativo. Luego tenemos reacción en BD, está a 0,8 metros del punto C y genera un momento antihorario, por lo cual es positivo en nuestra ecuación. Igualamos a 0 y aquí solo tenemos una incógnita que es la reacción en BD, por lo cual despejamos y hallamos que la reacción en BD es igual a 90 kilonewtons por 1,3 metros sobre 0,8 metros. Y haciendo la operación nos sale que es igual a 146,25 kilonewtons. Ahora podemos hacer simplemente sumatoria de fuerzas en Y para hallar la reacción restante. Nuestra sumatoria de fuerzas en Y quedaría de esta manera: 90 kilonewtons menos reacción en BD más reacción en CE es igual a 0. Y de aquí ya conocemos la reacción en BD, por lo cual despejamos reacción en CE y nos da como resultado 56,25 kilonewtons. Ahora, como ambas reacciones nos han dado positivo, significa que estos sentidos que asumimos están correctos. Y de aquí vamos a darnos cuenta de cómo están trabajando los eslabones en BD y los eslabones en CE. Pero las fuerzas que nosotros necesitamos para determinar si nuestros eslabones están en tensión o en compresión son las fuerzas internas. Y estas de aquí están colocadas respecto a la barra ABC, no respecto a los eslabones. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Nuestra fuerza de 90 kilonewtons, si se dan cuenta, jala el punto A hacia arriba, y al jalarlo nuestro punto B también tiende a irse hacia arriba, mientras que nuestro punto C tiende a irse hacia abajo. Por eso nuestras reacciones son de esta manera. Como B tiende a irse hacia arriba, la reacción lo devuelve hacia su punto original, y lo mismo con C. Pero si nosotros estamos analizando cómo trabajan nuestros eslabones, tenemos que realmente darnos cuenta de si esta fuerza nos jala o nos comprime nuestro eslabón. Y como vimos anteriormente, en BD se va a dar una situación de tracción, se va a jalar hacia los extremos, y en CE se va a dar una situación de compresión. Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para nuestros esfuerzos normales.
Bien, entonces vamos a calcular los esfuerzos. Primero, en los eslabones BD, como ya dijimos, se da tracción y tenemos que encontrar nuestra fuerza BD interna y nuestra área BD para hallar el esfuerzo normal. Entonces, nuestra fuerza BD en primer lugar va a ser la reacción BD, pero dividida entre dos, porque recordemos que existen dos eslabones, entonces la fuerza se distribuye a ambos lados de la barra. Y nos da como resultado 73,13 kilonewtons. Ahora, respecto a al área BD, recordemos que el enunciado nos dice hallar el valor máximo del esfuerzo. Entonces vamos a examinar en dónde fallan nuestros eslabones en BD y en dónde fallan nuestros eslabones en C, y para eso es necesario conocer lo que ya determinamos, que es si trabajan a tracción o a compresión. Cuando se trabaja a tracción, el elemento falla en el menor área, es decir, en el área donde está unido con el elemento que le transmite la fuerza. En este caso sería el área donde está el perno. Entonces, ese es el área que tenemos que considerar cuando el elemento trabaja a tracción. Entonces, nuestra área BD va a ser, como observamos aquí, tenemos un largo de 60 milímetros, un ancho de 9 milímetros, pero a estos 60 milímetros se les resta el área de este orificio que existe para el perno. Entonces tendríamos que es 9 milímetros o 0,009 metros por 60 milímetros menos 25 milímetros. Y el área nos va a dar 3,15 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces ya determinamos tanto la fuerza como el área y simplemente nos queda reemplazar en la ecuación de esfuerzo normal, que en este caso es positiva porque es tracción, y nos da un resultado de 232,14 megapascales. A continuación vamos a examinar los eslabones CE. En los eslabones CE, que están en el punto C, uniendo el punto C con el punto E, la fuerza interna también es la reacción dividida entre dos, porque también hay dos eslabones, uno a cada lado del punto C, y nos da como resultado 28,13 kilonewtons. Y el área que vamos a considerar en este caso va a ser el área central, porque a compresión la falla se da en el área central del elemento. Podemos verlo así: cuando actuamos a tracción hay fuerzas que jalan el elemento hacia sus extremos y falla en los extremos en los que está unido. Y cuando estamos en compresión hay fuerzas que van hacia el centro del elemento, por tanto ahí es donde va a fallar nuestro elemento y ahí es donde estará el esfuerzo máximo. Entonces, el área en este caso a considerar va a ser el rectángulo completo, 60 milímetros por 9 milímetros, y simplemente se calcula multiplicando ambas dimensiones y nos da como resultado 5.4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El esfuerzo normal entonces, en este caso, como dijimos, es un esfuerzo de compresión, por lo cual es negativo, y tenemos la fuerza, que es 28,13, el área, que es este valor de aquí, y reemplazando datos nos da que el esfuerzo normal máximo en los eslabones de CE es de 52,08 megapascales y es en compresión.